¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la presentación? Sí, se ve correctamente. Listo. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es María Angélica Navarro, soy residente de pediatría del primer año. Y antes que dar inicio como tal al tema, pues quiero agradecer al doctor Hernán Giraldo, psiquiatra infantil, que fue mi asesor para esta charla el día de hoy. Entonces, el tema del que voy a hablar se trata del trauma craneoencefálico y sus manifestaciones neuropsiquiátricas en pediatría. Entonces, inicialmente vamos pues como tal a conocer un poco de lo que es el trauma craneoencefálico, lo que se está presentando diariamente y pues tenemos que recordar que diariamente pues todos como personas vamos a estar enfrentados a riesgos que van a causar cualquier lesión, sobre todo pues en la cabeza, ya sea por accidentes de tránsito, sea por golpes practicando algún tipo de deporte, alguna caída inesperada, entre otras como tal accidentes. Entonces, estos golpes nos van a llevar pues a convertir, se pueden llegar a convertir en un trauma craneoencefálico, generando no solamente lesiones físicas como tal, sino también psicológicas, neuropsicológicas, y que son más relevantes de que esto se pueda presentar, estos traumas, en personas jóvenes. Entonces, tenemos como definición del trauma craneoencefálico que es un daño causado al cerebro por una fuerza externa que puede producir disminución o alteración del estado de conciencia, el cual también provoca un deterioro de las habilidades cognitivas y del funcionamiento físico. Entonces, por eso es de gran importancia conocer tanto los efectos psicológicos y neuropsicológicos del trauma, principalmente pues aquellas consecuencias, como lo nombré, pues cognitivas, emocionales y psicosociales, que nos vamos a enfocar más que todo en adultos jóvenes, en pues pacientes ya pediátricos, que es como la población que se encuentra en ese periodo de la vida de mayor actividad y también pues potencialmente de mayor productividad, lo cual va a hacer que esté expuesto a una serie de situaciones donde se va pues a ver vulnerable este tipo de patología. Entonces tenemos que hay que evaluar, pues hacer una evaluación de la gravedad cuando presentamos pacientes con trauma craneoencefálico y hay que tener en cuenta la duración de la pérdida de la conciencia, la disminución del puntaje en escala de Glasgow, perdón, y la amnesia postraumática. Entonces, como factores de riesgo, tenemos que las causas principales son los accidentes de tránsito en un porcentaje del mayor del 50%, lesiones violentas y pacientes pues, que han presentado alguna caída. También nos hablan muchos estudios que el alcohol es un factor asociado en la mayoría de estos casos. ¿Qué factores están como ahí presentes para presentar como tal estos trastornos psiquiátricos posteriores a un trauma? Entonces, hay que tener en cuenta la edad, entre más joven se pueden presentar, la baja escolaridad, el trastorno de personalidad previo que de pronto el paciente haya presentado, que tengan pues un consumo de sustancias, algún antecedente de una enfermedad mental y que pues haya un gran impacto emocional en estos pacientes. En la epidemiología tenemos que en la actualidad este tipo de trauma sigue siendo de los que más interés despierta, como en todo el mundo, ya que va en aumento. Y que, como ya lo dije, se ve más afectadas las personas jóvenes en edad reproductiva y digamos que tiene pues un grupo que está muy afectado en esta patología que está entre los 15 y ya en la edad adulta hasta los 59 años de edad, lo que hace que esto genere una carga social y económica importante como tal en el sistema de salud y no solamente en el sistema, sino que también se van a ver afectados pues la familia de estos pacientes y la sociedad como tal en general. Entonces tenemos que a nivel mundial la incidencia de esta patología es de 579 por 100.000 personas por año y esto se debe principalmente, como ya lo dije, pues a accidentes vehiculares y a caídas. Se habla de que está pues mayormente afectado en los hombres y también en los habitantes de países en vías de desarrollo. También se habla de que
pues ya como tal las lesiones traumáticas como es la primera causa de la muerte en jóvenes por debajo de los 45 años, y las lesiones cerebrales tienen una alta incidencia en el 50% de estos fallecidos. También se habla de que esta es la primera causa de discapacidad y muerte a nivel mundial. Aquí en Colombia, esta situación la identifican como esta principal causa entre los pacientes de 12 y 45 años, y que esta viene aquí en Colombia en aumento por el incremento de los accidentes de tránsito, los actos violentos y el conflicto armado, pues que está pues muy sonado actualmente. Entonces, según pues, el DANE, el trauma cráneoencefálico es la principal causa de muerte no natural en Colombia en el 40% de los casos, siendo pues una de las causas principales. Vamos a encontrar pues el homicidio en un 69% de los casos, seguido de los accidentes de tránsito en un 15% de los casos, otros accidentes en un 7.6% de los casos, están los suicidios, y ya en una pues menor cantidad otros traumas, ya sea por caídas o cualquier golpe que presente el paciente. Entonces se habla de que la cabeza va a ser como tal la principal área afectada en estos pacientes que presenten el trauma, hasta en un 70% de los casos. Y recordar que el consumo del alcohol mientras se conduce algún vehículo, pues es la principal causa asociada a estas lesiones. Entonces, como estadísticas, tenemos que se hizo un estudio realizado aquí en Colombia, en la ciudad de Cali, durante el año 2003 y 2004, en un servicio de urgencias de un hospital de la ciudad, donde se encontró que los pacientes que ingresaron con algún tipo de trauma cráneoencefálico, el 52.3% presentaba un trauma cráneoencefálico leve, y el 30% un trauma moderado, y ya en una menor cantidad, un 14.5% presentaba un trauma cráneoencefálico severo. Entonces, hay que tener en cuenta también la clasificación. El trauma cráneoencefálico se puede clasificar de diferentes maneras que van a determinar, pues nos van a ayudar a determinar la gravedad y la localización de la afectación. Entonces, para esto, la herramienta más utilizada va a ser la escala de coma de Glasgow, y esta pues nos va a ayudar a evaluar las alteraciones de conciencia por el daño cerebral que esté presentando el paciente. Entonces, esta nos va a evaluar tres aspectos, entre los que está la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, recordar que la apertura ocular es el estado de alerta, que pues lo que consiste en el paciente estar consciente del entorno en el que se encuentra. Ya en la respuesta verbal, pues es el estado cognoscitivo, que nos va a ayudar a demostrar la comprensión de lo que ha dicho como tal el evaluador a través de una capacidad por parte de del paciente para obedecer órdenes y además pues para expresar de manera clara las ideas. Ya en la respuesta motora, es el estado de conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo, y la capacidad que tiene el paciente de coordinar pues adecuadamente los movimientos, teniendo además una propiocepción óptima de esto. Entonces tenemos también como objetivos de la escala de Glasgow es evaluar la profundidad de la alteración de la conciencia, que nos va a llevar a distinguir la gravedad del daño cerebral, ya sea leve, moderado o severo. También apreciar los cambios en el nivel de conciencia mientras el paciente está bajo observación, y nos va a ayudar a predecir una evolución según el nivel de conciencia, pues al momento de que se esté realizando la evaluación. Entonces, como clasificación, tenemos que el trauma craneoencefálico leve es aquel donde hay una pérdida de conciencia menor de 30 minutos, hay una amnesia postraumática menor de 24 horas, y en la escala de Glasgow el puntaje va a estar entre 13 y 15 puntos. Ya en el trauma craneoencefálico moderado a grave va a haber una pérdida de conciencia ya mayor a 30 igual a 30 minutos, y una amnesia postraumática mayor a 24 horas. Aquí el puntaje en la escala de Glasgow va a ser moderado entre 9 y 12 puntos, y grave entre 3 a 8 puntos. También el trauma se puede clasificar por el tipo de lesión. Estas pueden ser primarias, que entre las primarias pueden variar entre focales o difusas, y que estas van a ocurrir como tal en el momento del impacto.
En la lesión focal, pues vamos a tener esas contusiones corticales directas, frecuentes como tal en el lóbulo frontal y temporal, y las lesiones por mecanismo de golpe y contragolpe. En la lesión difusa vamos a tener aquella lesión axonal difusa, que es el mecanismo principal en el entre un 40 a un 50% de los casos de trauma craneoencefálico, y se van a ver múltiples lesiones en la sustancia blanca por una aceleración y una desaceleración como tal de este mecanismo. Hablando un poco de las imagenologías en el trauma, dentro de las herramientas como tal complementarias que usamos para evaluar las consecuencias del trauma, ya sea tanto en el periodo agudo como el periodo crónico, las técnicas de neuroimagen pues son de gran importancia para este propósito. Entonces, algunas de las más utilizadas, ya sea por diferentes factores, ya sea por la disponibilidad, por su eficacia, por la eficiencia, o por la pertinencia en el momento, nos van a ayudar a observar y a medir el efecto del trauma, ya sea a nivel fisiológico, anatómico o molecular. Entonces, entre las técnicas de neuroimágenes más avanzadas para la observación y el diagnóstico de esta patología, tenemos el electroencefalograma, pues que nos ayuda a registrar una actividad eléctrica cerebral y que es útil para detectar alteraciones funcionales. La tomografía axial computarizada, que pues usa rayos X para tener como tal imágenes de corte axial y nos muestra estructuras según las densidades. Y está la resonancia magnética, que es la de mayor sensibilidad para detectar lesiones. Esta va a generar como tal imágenes mediante campos magnéticos, no emite radiación y tiene un mayor contraste tisular. Entonces, hablando un poco de las alteraciones psicológicas, tenemos que, dependiendo del nivel de afectación como tal del trauma y entre muchas variables que pueden rodear al paciente, la recuperación de este puede ser parcial o total, y en muchos casos, pues las personas van a quedar con secuelas permanentes, pero que les van a permitir seguir llevando un estilo de vida relativamente normal, ya que digamos que si el paciente no realiza como tal una tarea especializada, estas alteraciones las podemos clasificar en 3 categorías, que son las cognitivas, que son aquellas que afectan las funciones mentales, ya sea la memoria, la atención y el aprendizaje; las emocionales, que incluyen los cambios de humor, la ansiedad y la depresión; y las psicosociales, que afectan las relaciones interpersonales y la adaptación social. Entonces, hablando de las alteraciones cognitivas, estas pueden variar dependiendo del sitio exacto en el que se produzca como tal el impacto que haya tenido el cráneo en las áreas cercanas, pero pues como tal las funciones afectadas van a ser el estado de alerta, la capacidad de aprendizaje, la adquisición de información, la atención y la memoria en estos pacientes. Como consecuencias emocionales, tenemos pues pacientes con depresión debido al cambio del desempeño social y las actividades diarias, y unos factores que van a influir para que se presenten estas alteraciones cognitivas van a ser la edad, el consumo de sustancias en estos pacientes, y pues hay que hacer una reserva cognitiva que influye como tal en el pronóstico del daño que se haya presentado. Entre las alteraciones emocionales, en cuanto a estas, las principales afectaciones son la irritabilidad, la labilidad emocional, la ansiedad y la depresión, que son las más comunes en el trauma craneoencefálico leve. Entre los factores predisponentes tenemos el nivel académico, como tal la educación, el nivel socioeconómico, la red familiar, la edad y el género de cada uno. Y entre otros factores tenemos el consumo de alcohol, que siempre está muy presente, los antecedentes de lesiones o si ha presentado algún trastorno neurológico anterior. Entre las alteraciones psicosociales tenemos que estas van a surgir debido pues a la alteración cognitiva y psicológica, y pues van a llevar a que se modifique como tal el estilo de vida cotidiano del paciente. Entonces aquí se va a ver deteriorado la comunicación, ya que el paciente pues no va a tener una falta de comprensión, una dificultad para concentrarse o para llegar a producir como tal el lenguaje. Con esto se va a ver afectado pues diferentes contextos sociales de la vida de la persona, como lo es el educativo, el laboral, el familiar y el social, y pues va a impactar negativamente la calidad de vida de esto.
Entre los factores que influyen aquí, pues está el nivel socioeconómico, la edad, el estado nutricional del paciente, si consume o no sustancias, si presenta comorbilidades y también hacer reserva cognitiva dependiendo de la lesión. Entonces, el día de hoy yo le traje un caso clínico referente pues al tema de un paciente que tuvimos en nuestra clínica, en la clínica Sommer en hospitalización. Fue un paciente que ingresó, un paciente masculino de 17 años de edad, sin antecedentes patológicos como tal de importancia, que ingresó remitido de un primer nivel. El motivo de consulta fue un accidente en motocicleta. El paciente iba en calidad como tal de conductor. El médico del traslado al momento del ingreso refiere que encontraron al paciente los bomberos somnoliento en un puente y que desconocían como tal el mecanismo del trauma. Refieren también que lo encontraron con alteración de la conciencia, somnoliento, lo remiten pues como tal al hospital de primer nivel. El paciente inicia con alteraciones, con lenguaje incoherente y con un deterioro progresivo, con un puntaje en la escala de Glasgow de 9 sobre 15 puntos. El paciente fue intubado, fue remitido de urgencia a la clínica. Aquí se le hizo una tomografía de cráneo inicial, donde se encontró hematoma epidural frontal izquierdo, una fractura de órbita y huesos nasales y otras contusiones cerebrales. Como conducta, el paciente ingresa a la UCI pediátrica, pues su conducta fue bajo ventilación mecánica, se le inicia pues manejo con anticonvulsivantes, se realiza transfusión ya que el paciente también presentaba un sangrado por vía bucal y se le inicia el ácido tranexámico. El paciente ingresa en malas condiciones, con estimas pues, de trauma en cara y cráneo. Como tal, llega pues con evidencia de fracturas deprimida frontal en cabeza, también pues con presencia de hematoma frontal. Y durante la observación se presentaba pues el tema del sangrado. Como tal, el diagnóstico inicial del paciente en la UCI, pues un trauma craneoencefálico grave con fracturas múltiples, hematomas intracraneales, también presentaba una fístula de líquido cefalorraquídeo y adicional a eso, pues una falla respiratoria central. Al paciente se le inicia antibióticos por la presencia de la fístula. Para el 15 de mayo fue valorado por neurocirugía e intervenido quirúrgicamente, donde se realiza drenaje de hematoma epidural e intracerebral, se hace cierre de la fístula de líquido cefalorraquídeo y también se hace una reducción de fractura frontovasal. Neurología lo valora según las imágenes realizadas, las tomografías en el momento y sospecha de una lesión axonal difusa por el mecanismo del trauma pues presentado por este paciente y se le solicita una resonancia magnética cerebral. En su seguimiento postoperatorio tenemos que para el 16 de mayo el paciente se le hace una tomografía de control donde no se evidencia sangrado nuevo, las cisternas están abiertas, hay un sistema ventricular conservado y ya en este momento se va haciendo un desmonte gradual de la sedación en el paciente. Para el 19 de mayo hay una complicación que el paciente se le realiza como tal estudio al líquido cefalorraquídeo donde es compatible con meningitis, por lo cual es valorado por infectología, donde se hace un ajuste de antibióticos, se da manejo con cetrazono y vancomicina. Ya en estos momentos el paciente es extubado, ya está como tal neurológicamente reactivo, es trasladado a hospitalización, pero inicia con agitación psicomotora. Ya para el 26 de mayo, con la resonancia cerebral, neurología confirma diagnóstico de lesión axonal difusa grado 2. Adicional a esto, presenta pues un hematoma sutural subagudo y una cerebritis por la meningitis pues en esos momentos presentes. En este momento el paciente presentaba unas alteraciones neurológicas y unas alteraciones del comportamiento, paciente impulsivo, al cual se le pidió valoración por psiquiatría. El paciente inició con síntomas de agitación, presentaba insomnio y delirio nocturno.
Durante esta valoración se le inicia manejo con risperidona, melatonina para los episodios de insomnio y alprazolam para la agitación. Entonces, como tal la evolución psiquiátrica, el seguimiento que se le hizo por parte de psiquiatría, tenemos que para el 27 de mayo había una mejoría del insomnio y de la conducta con la risperidona como tal en su momento. Lo único que presentaba el paciente en esos momentos era la somnolencia leve, la cual era aceptable y se continuó con la misma dosis. Para el 29 ya de mayo, los síntomas comportamentales y del sueño estaban controlados, por lo cual se mantuvo la risperidona en la misma dosis, y para el 3 de junio ya el paciente no presentaba síntomas psiquiátricos activos, ya no necesitaba como tal antipsicóticos ambulatorios ni intrahospitalarios en el momento, y se le fue haciendo una retirada gradual de esta medicación. Entonces, ya como diagnóstico tenemos pues que el paciente tenía un trauma craneoencefálico grave con una fractura abierta de cráneo con una fístula de líquido cefalorraquídeo, presentando una meningitis postraumática, presentaba una lesión axonal difusa grado 2 y episodios de delirium hiperactivo. Como tal, los tratamientos, pues en los anticonvulsivos se manejó con levetiracetam. Los antipsicóticos, pues como ya lo dije, la risperidona, también se manejó la levomepromacina, el alprazolam y el midazolam, y el paciente presentaba pues su edema cerebral, el cual fue manejado con solución salina hipertónica y acetazolamida. Entonces aquí tenemos como ayudas diagnósticas la primera tomografía de cráneo que fue realizada el 14, donde se identificaron múltiples fracturas como tal que afectaron la base frontal del cráneo. También hubo un compromiso del reborde izquierdo que alcanzan estas fracturas a quedar incluidas en la cara. Y también pues vemos que hay evidencia de material con densidad de tejidos blandos. Aquí ahorita en otra imagen les voy a mostrar cómo se ven las fracturas ya en cara. Tenemos que hay evidencia de tal de colecciones extraaxiales y hematomas en la región frontal, temporal izquierda. Y también nos identifican como tal en las tomografías que se veían una colección extraaxial con una colección epidural por un hematoma de la región temporal izquierda. Entonces aquí, esta tomografía de cara tridimensional, podemos observar las fracturas que presentaba el paciente, una fractura deprimida con signos de conminución que comprometía el hueso frontal en el lado izquierdo y que esto se extendía hacia las paredes del seno frontal, afectando también la parte superior de la órbita como tal izquierda. Y también había fractura de los huesos nasales y una fractura que comprometía como tal el seno maxilar izquierdo y también compromiso de la pared lateral y del techo del seno maxilar derecho. Entonces, posterior a esto se le realiza la resonancia cerebral el 23 del mes donde el paciente presentaba, el 23 de mayo, donde se presentaba hospitalizado actualmente, donde se observaron también cambios postquirúrgicos de craniotomía, pues ya en este momento el paciente había sido intervenido quirúrgicamente, había pues ya presentaba cambios de craneoplastia frontal, entonces podemos observar que se ve un defecto en la fosa anterior, comprometiendo como tal, se veían comprometidas en la resonancia pues celdillas hemoidales, también se ve los cambios inflamatorios y la hiperintensidad que presentaba en la región frontoorbitaria izquierda, que esto era pues por tal como por los cambios de la cerebritis que estaba presentando. También hay un engrosamiento y un realce meningio en el lóbulo frontal izquierdo y esto nos mostraba, esta resonancia nos mostró el diagnóstico que se hizo del paciente, donde había una restricción de la difusión por la lesión axonal difusa, que esta era grado 2 porque estaba comprometido tanto el esplenio como el rostro del cuerpo calloso. Solamente en esta parte no se presentaba como tal otro compromiso o otra restricción como tal de la difusión.
Entonces podemos ver pues los diferentes cortes, cómo se ve todo el tema, pues los cambios posquirúrgicos, el edema y la lesión pues como tal axonal. También tenemos que tener en cuenta que la meningitis también pues es una de estas causas de estos trastornos, especialmente si esta meningitis ha sido bacteriana y que se inicia pues en una edad temprana como la que presentó el paciente. Entonces, yo les traje este estudio, que es una revisión como tal que se realizó a unos niños, pues aquí vemos como tal las alteraciones cognitivas y emocionales comportamentales de unos pacientes en la ciudad de Cali que presentaban un trauma pues como tal cráneoencefálico. Aquí el estudio se hizo a 30 personas con trauma cráneoencefálico y 30 controles. Los pacientes con trauma fueron seleccionados del servicio de consulta externa y del centro de rehabilitación del hospital allá en la ciudad de Cali, mientras que otros, los de los 30 que se hicieron control, fueron de la comunidad. Como criterios de inclusión tuvieron pues y exclusión, tener una edad de 18 a 60 años, que el paciente no tuviera un consumo de alcohol o drogas, que no tuvieran antecedentes neurológicos psiquiátricos previos y una escolaridad mayor a quinto de primaria. Aparte de eso, también como criterio de inclusión para los pacientes fue no presentar anamnesia postraumática al momento de la evaluación. Aquí hubo una puntuación de escala de Glasgow media de 10 puntos con una desviación estándar de 3.3. El tiempo desde el trauma hasta esta evaluación fue de 32 meses. Las causas del trauma en su gran porcentaje fue del 73% de accidentes de tránsito, 20% por violencia, otros 7% por caídas o algún deporte. Como tal, terapias recibidas en estos pacientes con trauma, recibieron terapias físicas, ocupacional, rehabilitación cognitiva, terapia del lenguaje, vocacional y psicológica. Como tal, consecuencias reportadas de estos pacientes, 10 de estos pacientes estuvieron en arrestos con problemas policiales y 10% tuvieron un intento de suicidio. Entonces, aquí podemos ver que para realizar como tal este estudio, se realizaron unas escalas, se utilizaron unos instrumentos. En la primera, pues se utilizó la evaluación neuropsicológica breve en español, que esta tablita fue evaluada, y también se utilizó la función, el inventario de funcionamiento neurocomportamental. Entonces tenemos que esta evaluación neuropsicológica analiza diferentes funciones cognitivas como la orientación, la atención, el tema de la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas, y el inventario del funcionamiento nos lleva más que todo a evaluar varios ítems organizados como tal en ciertas áreas, como es la depresión, los síntomas somáticos, la atención, la memoria, todo esto. Entonces, aquí se evalúa al paciente. Cuando se hizo como tal la comparación del grupo, se evaluó donde en esta primera barra miramos que los pacientes con trauma craneoencefálico tienen un menor rendimiento en todos los dominios cognitivos evaluados. Podemos ver que hay una gran diferencia, sobre todo en la orientación, en la atención y la concentración, en el lenguaje. Esto pues tienen una mayor afectación a diferencia del grupo de control. Y en la evaluación que se hizo emocional, aquí nos muestra los mayores niveles de alteración emocionales y comportamentales se presentaron en los pacientes con trauma craneoencefálico, a diferencia del grupo de control. Entonces podemos ver que hubo una mayor afectación en la atención y la memoria, seguido de la depresión, los síntomas somáticos y los problemas de comunicación. Entonces, como tal, esto nos llevaba a concluir el estudio que el trauma deja secuelas a largo plazo, tanto cognitivas como emocionales y comportamentales, y que los más frecuentes en la parte cognitiva son la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas, y en la parte emocional, las que van a tener como tal pues mayor frecuencia van a ser la depresión, los síntomas somáticos y los problemas como tal de comunicación. Entonces, hay que tener en cuenta que estos pacientes requieren un seguimiento prolongado y unos programas estructurados de rehabilitación
tanto cognitiva como psicoterapia y psicoeducación. Entonces, para hablar en breve, como tal, del daño zonal difuso que presentó este paciente como uno de sus diagnósticos, tenemos que este es un subtipo de lesión cerebral que es producida por las fuerzas de rotación y aceleración y desaceleración y que genera un corte y un desgarro de la materia blanca zonal. Esta representa entre el 3 al 7% de los casos de trauma craneoencefálico en pediatría y su etiología más común son por accidentes automovilísticos pues, a alta velocidad. Como tal, la sospecha clínica de este se da ante una pérdida inmediata y prolongada del estado de conciencia tras el evento traumático. Se confirma con hallazgos característicos en la resonancia magnética como microhemorragias puntiformes que se pueden pues, observar. Su mecanismo de lesión es el estiramiento como tal mecánico que provoca una ondulación del axón y la activación de las vías de lesión. Esto va a llevar a que se altere el citoesqueleto y también haya y se altere el transporte azoplásmico. Como pronóstico, la neuroplasticidad y la recuperación axonal en el niño podría mejorar el pronóstico como tal a largo plazo según los estudios. Esta imagen nos muestra cómo es, aquí nos indica cómo es el movimiento brusco al momento del trauma, donde se ve la aceleración y la desaceleración del cerebro dentro del cráneo. Entonces vemos que el cerebro se va a desplazar violentamente hacia adelante y luego hacia atrás, teniendo un golpe y un contragolpe. Este movimiento rotacional es muy clave en la lesión, pues como tal axonal. Y aquí vemos que en estas nos van a mostrar donde está la lesión, donde se presenta la lesión de la neurona. Aquí va a haber un estiramiento, en esta va a haber un estiramiento como tal o una ruptura del axón debido al movimiento brusco y con lo general esto siempre pues lo vamos a ver, se va a lograr ver en la resonancia más que en la tomografía. Entonces va a haber la ruptura y se va a presentar pues este daño, esta lesión axonal. Tenemos que la presentación clínica de esto va a depender del mecanismo del trauma, la gravedad en la lesión, y esta se caracteriza mucho por la pérdida de la conciencia inmediata y prolongada. Puede iniciarse como tal con un periodo corto de lucidez, seguido de un deterioro progresivo del estado de conciencia, y tiene una gran afectación del estado de conciencia. Según la disociación clínico-radiológica, puede que el paciente tenga una afectación de la conciencia grave, pero los hallazgos en la resonancia sean muy sutiles. Entonces, aquí tenemos que esta es como la modalidad preferida para la detención del daño axonal y podemos aquí visualizar que va a haber microhemorragias que se pueden ver muy mínimas acá en el tallo encefálico y otros que sugieren también pues daño axonal difuso. Y acá lo que nos muestra es cómo se va viendo el edema cerebral en secuencia como tal de la imagen. Ya para el tratamiento tenemos como soporte inicial pues la monitorización de la presión intracraneal, que es fundamental para prevenir las complicaciones. Se habla de terapias hiperosmolares que nos ayudan a controlar el edema cerebral y mantener la presión intracraneal. También pues la craniotomía descompresiva ya en los casos más severos y el manejo de las convulsiones para prevenir la evolución del edema y la isquemia secundaria. Como pronóstico tenemos que, como factor de mal pronóstico están aquellas lesiones profundas en el tronco encefálico, una edad menor a 5 años, una fiebre, pues si presentan fiebre temprana y que la lesión axonal se vea extensa en la resonancia. Se habla de que los niños muestran una mejor tasa de recuperación comparado con los adultos, posiblemente pues por la plasticidad neuronal que presentan. Y ya hablando de los trastornos neuropsiquiátricos, pues voy a hablar más que todo del diagnóstico que tuvo el paciente en su momento. Tenemos que tener en cuenta que estos se presentan como un trastorno psiquiátrico clasificable o como un síndrome sin clasificación establecida. Aquí tenemos que las alteraciones neuropsiquiátricas y cognitivas constituyen los problemas de más difícil manejo y influyen en la reintegración del paciente. Entonces tenemos que en la etiología, esta es de difícil, pues como tal es compleja para establecer una relación de causa y efecto directa entre el trauma y el trastorno psiquiátrico. El trauma puede actuar como un desencadenante de vulnerabilidades relacionadas con otros trastornos psiquiátricos y también tenemos unos factores combinados como son las secuelas psicosociales, variables de personalidad y algunos efectos cerebrales del trauma que nos van a llevar a generar estos trastornos. Entonces,
pues para hablarles un poco del delirium, que fue lo que presentó el paciente en su hospitalización, esta es una disfunción cerebral que es de inicio agudo y carácter fluctuante, es de origen multifactorial. Este viene siendo secundario ya sea a una enfermedad o a su tratamiento y que implica una disfunción mental transitoria que se va a ver alterada la conciencia. Esta presenta pues unas alteraciones de la capacidad de atención y otras funciones cognitivas que nos van a llevar pues a imposibilitar a recibir y procesar alguna información. Como factores de riesgo del delirium tenemos que estos tienen unas estrategias como tal para prevenirlos y tratarlos, y se hablan de unos factores predisponentes y unos precipitantes, que están los predisponentes, la edad menor de 2 años, el retraso cognitivo, la enfermedad de base, y entre los precipitantes está la gravedad al ingreso del paciente, el tipo de patología que esté presentando, los días de ingreso que haya estado en la UCI y si presentó, pues, si estuvo bajo ventilación mecánica. Y entre los ambientales tenemos, pues, tenemos factores como el ruido, la luz, la alteración del ritmo del sueño y vigilia, la ausencia de familiares, y también entre las medicaciones, factores que influyen en esto están las benzodiazepinas, los opioides, los corticoides, los antipiléticos, entre otros. Entonces, como criterio diagnóstico del delirium, se define según la Asociación de Psiquiatría Americana. Tenemos que esta presenta una guía que es muy ampliada, que es el DSM-51, que es un manual de diagnóstico estadístico, que nos va a mostrar cuáles van a ser esos criterios que necesitamos. Entonces tenemos la alteración de la atención, que es la capacidad reducida para dirigir y focalizar la atención, una desorientación en el entorno, el desarrollo temporal que ocurre en periodos cortos y representa un cambio respecto al nivel basal, la alteración cognitiva que va a ser el déficit de memoria, la desorientación y la alteración del lenguaje, y una exclusión diagnóstica que no se explica por la alteración neurocognitiva persistente, y esta no va a ocurrir en un contexto como tal de coma en estos pacientes. Como fisiopatología, pues tenemos que va a haber una alteración cerebral, va a haber unos cambios en el metabolismo oxidativo cerebral, se va a producir diversas citoquinas inflamatorias y van a haber unos cambios en los neurotransmisores, como en el GABA, la acetilcolina y la dopamina, que son las que nos llevan a controlar la conducta y la función cognitiva. Como incidencia del delirium pediátrico, tenemos que se presenta en un 25% según un estudio internacional. En el 42% de los casos hay una enfermedad infecciosa como tal en estos pacientes ingresados por trauma. La prevalencia en pacientes con ingreso en UCI son superiores a 6 días en un 38% de los casos, y también hay una incidencia del 52% que están con ventilación mecánica, y se ve pues la prevalencia como tal en estos pacientes. Como tal, la clínica del delirium, entonces vamos a tener pacientes, puede aparecer en la mayoría de los casos en los primeros días de ingreso, puede durar entre 1 y 5 días, o también puede aparecer, digamos que ya al momento de la evolución, como en la mitad de la evolución, entonces podemos tener alteración de la conciencia, que va a haber disminución de la atención al entorno, no va a haber un contacto como tal normal con las demás personas, va a haber un déficit cognitivo, problemas de memoria y desorientación, y alteraciones adicionales como el pensamiento desorganizado, van a tener alucinaciones y alteraciones del ciclo vigilia y de la labilidad emocional. También tenemos unos tipos de delirium, que estos se van a distinguir en 3. Está el hipoactivo, que es el que más se presenta en un 46% de los casos, que es, se va a ver una actividad física disminuida, va a presentar letargia, indiferencia, pobre respuesta. Este va a ser el más frecuente y el de peor pronóstico. Está el delirium hiperactivo, en un 8% de los casos van a presentar agitación, alucinaciones, pues pacientes con riesgos de extubación accidental y pues pérdida de accesos vasculares por el tema de su agitación. Y están los mixtos en un 45% de los casos, que es las características juntas de los otros 2 tipos, y se va a dar de forma alternante. Ya para dar como tal un diagnóstico, tenemos que este diagnóstico se va a hacer mediante una evaluación clínica al estado de conciencia, que se puede hacer más que todo por un especialista en psiquiatría. Estos pues van a seguir los criterios establecidos por el manual de diagnóstico que les comenté antes, y aquí en la tablita les puedo mostrar que hay varias escalas.
digamos que las más conocidas y que de pronto nosotros usamos en la actualidad y en nuestra labor, la escala de Sofía, que se evalúa en una edad hasta los 16 años, desde el segundo día del paciente en la UCI. Aquí se va a ver lo que es la observación, vamos a observar lo que es la abstinencia que puede estar presentando el paciente por los medicamentos y nos ayuda con el delirio. Aunque no tiene una sensibilidad y especificidad como tal alta o que sea concluyente, esto nos ayuda como tal a poder llevar a un diagnóstico. Entonces aquí vemos, pues les traje las tablitas de las escalas. Esta es la escala de Cornell, que también es como una de las más usadas, nos ayuda como tal a evaluar el comportamiento del paciente en el lugar de la interacción con el mismo y se usa más que todo en los niños más pequeños. Y esta es la escala Sofía, que es la que utilizamos para vigilar todo el tema del síndrome de abstinencia y también llegar a evaluar el delirio. Ya como tratamiento del delirium tenemos pues que se puede clasificar en 3 pilares fundamentales: el tratamiento etiológico para descartar y tratar causas ya sean infecciosas, alteraciones hidroelectrolíticas. Aquí lo que se va a hacer es retirar medicaciones relacionadas a esta alteración, y el farmacológico, que está reservado más que todo para casos que no respondan a tratamiento causal, y medidas no farmacológicas, que entre las medidas no farmacológicas son aquellas que no se hayan podido como tal llevar a cabo una vez detectado el delirio. Entonces, aquí se indican en el delirio hiperactivo con indicación, pues con agitación de difícil control que supone un riesgo, entonces vamos a indicar el tratamiento. Como tratamiento, pues hablamos de los antipsicóticos, que son el tratamiento clásico del delirium. Estos presentan un efecto común antidopaminérgico y se diferencian por su afinidad a otros receptores. Tenemos pues los antipsicóticos típicos. Estos pueden llegar pues a presentar algunos efectos adversos como el QT prolongado, arritmia y síntomas extrapiramidales, y requiere como tal una evaluación de riesgo-beneficio individual. Está indicado para el delirium hiperactivo y para la agitación intensa. Entonces, entre los que están como tal indicados está el haloperidol, la clorpromacina, la levomepromacina, y también los antipsicóticos atípicos, que están la risperidona, que es uno de los más usados para el delirium hipoactivo. Tiene una opción segura y eficaz y tiene menos efectos secundarios. También está la quetiapina y la olanzapina, que ya son como alternativas que son bien toleradas. Entonces, ya para finalizar, les traje este artículo, que es un diseño observacional transversal y descriptivo que se hizo en una población de niños de 5 a 14 años hospitalizados en una UCI pediátrica del Hospital Pablo Tobón en Medellín, y se aplicó una de las escalas que les mostré en la anterior tabla para tipificar como tal el tipo motor del delirio. Entonces, aquí lo que nos muestra, les voy a mostrar las tablitas. Tenemos que en la primera, como tal, en la primera tabla nos mostraba de que las características sociodemográficas y clínicas, aquí no hubo como tal una diferencia significativa entre los grupos de delirium y aquel grupo subumbral en cuanto a la edad. No hubo una gran diferencia ni del sexo ni tampoco de la educación. Lo único fue que ligeramente hubo una prevalencia más grande de delirio en aquellos pacientes ventilados versus los que no. Ya en la tablita 2, que son los diagnósticos médicos y de enfermería, entre los más comunes estuvieron los riesgos de perfusión cerebral ineficaz y el patrón respiratorio ineficaz. Esto no hubo una gran diferencia entre los pacientes con delirio y aquellos como tal en el subumbral, que fue el otro grupo. Ya en esta tablita nos muestra las características clínicas y medicación. Entonces nos muestra que la hipertensión fue como tal la clínica más común en pacientes con delirio, en un 66% de los casos. El uso frecuente como tal de los analgésicos y los antibióticos y esteroides fue, digamos, muy igual entre ambos casos, y no hubo diferencia significativa como tal en esto. Ya en esta tablita nos muestra los criterios que se vieron alterados según la escala que se realizó, que
nos mostraba que aquí se presentó una atención como tal alterada en el 100% de los casos de los pacientes con delirio y ya en un menor de los casos en aquellos del grupo del umbral. También hubo un pensamiento desorganizado en el 73% de los casos en pacientes con delirio versus aquellos grupos del subumbral. Entonces, como tal, tenemos la discusión pues, de este estudio era que los casos subumbrales pueden representar etapas tempranas o finales del delirium y el delirium hipoactivo es difícil de detectar clínicamente y fue uno de los más comunes que se presentó aquí. También concluir que la escala aquí realizada y su adaptación como tal, adaptada al español, digamos, en este estudio que se hizo aquí en Colombia, resultó muy factible en este entorno para poder evaluar estos pacientes. Y tener en cuenta que el delirio y los casos umbrales son frecuentes, 1 de cada 3 niños se pueden presentar en la UCI pediátrica, especialmente en aquellos pacientes ventilados. Aquí también se destaca pues mucho la necesidad de implementar estas herramientas de escala de manera rutinaria para poder llegar como tal a un diagnóstico. Ya como conclusión, pues tenemos que los trastornos neuropsiquiátricos son comunes tras un trauma craneoencefálico. Su origen puede ser mixto, puede estar presente trastornos neurológicos, psicológicos y social. Tiene una alta prevalencia, sobre todo el tema de los delirios, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad en estos pacientes. Su fisiopatología no siempre se va a correlacionar con la severidad clínica y algunos síntomas incluso pueden aparecer en traumas craneoencefálicos ya leves. Como tratamiento, este tiene que ser individualizado, debe también ser multimodal, pues basarnos en psicoterapias adaptadas, en fármacos cuidadosos y tener una educación tanto para el paciente como para la familia. Listo, pues eso era todo para la charla del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. El doctor Hernán tiene la mano levantada. Buenos días. No, yo quería felicitar a la doctora María Angélica porque hizo una investigación concienzuda y me parece que es muy importante puntualizar varias cositas. Lo primero es que los adolescentes tienen una percepción de riesgo muy bajita y esto incluye no solamente para la conducción de vehículos automotores, sino también para el consumo de sustancias y para otras cosas que pueden traer consecuencias graves. Entonces, no solo tenemos chicos muy jóvenes con un pase para manejar una moto o un carro, sino que además, como tienen una percepción baja de letalidad, utilizan menos las medidas de protección. Entonces, no utilizan casco o en ocasiones conducen bajo efecto de sustancias. Y estas cosas van a complicar el diagnóstico porque tenemos un paciente que puede estar bajo efecto o de un trauma craneoencefálico o de una sustancia que generó los cambios neurológicos que estamos viendo en este paciente, o las dos al mismo tiempo. Entonces, eso complica mucho a veces el diagnóstico y por eso siempre tener como rutina no quedarnos solamente con lo más evidente como que este tiene un trauma y listo, sino también hacer mediciones de los niveles de alcoholemia, hacer tamizaje para otros tóxicos que pueden estar generando cambios en el estado de conciencia. Lo otro es que la doctora mencionaba efectos agudos y a largo plazo de los traumas craneoencefálicos. Entonces, los efectos agudos, básicamente la doctora se centró en el delirio, no síndrome mental orgánico o síndrome confusional agudo, como le llaman los internistas, que sería el evento que más claramente se dio aquí y como consecuencia no solo del trauma, sino también posiblemente de la meningitis que el paciente tuvo. Pero una cosa que nos debe preocupar mucho es qué va a pasar después. Si este paciente va a quedar con secuelas a nivel de personalidad o secuelas a nivel atencional. Aparece que la lesión comprometió el lóbulo frontal y esto implica un compromiso del sistema ejecutivo y el sistema ejecutivo es el que regula la atención, la toma de decisiones, la capacidad de evaluar las consecuencias. Entonces vamos a tener pacientes a futuro más impulsivos, con menos capacidad de medir las consecuencias, con menos capacidad de concentrarse, con menos capacidad de rendir académicamente o laboralmente. Entonces esto complica también todo a posterior
y por eso es que es tan importante el seguimiento concienzudo de estos pacientes. Entonces, yo sé que el caso lo enfocó muy psiquiátrico, muy neuropsiquiátrico, pero la idea es esa, es entender que los pacientes, en los pacientes pueden jugar muchos factores y las consecuencias no son solamente físicas, sino también neurofuncionales. Y en ese sentido me parece que María Angélica hizo un buen trabajo. Era básicamente lo que teníamos para decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hernán. La doctora Angie, que tiene la mano levantada. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, María, por la revisión. Sí quisiera decir pues algunas recomendaciones. Estuvo muy extensa. Recuerda que los Sumer académicos son puntos precisos donde nosotros analizamos un caso clínico, no evaluamos la patología, sino alguna conducta o alguna particularidad del paciente y de allí ingresamos al estudio. Quizás nos faltó mucho el hilo conductor porque primero hablamos de TEC, luego pusimos el caso clínico, luego hablamos del daño axonal difuso, ya después entramos en lo que en realidad queríamos, que eran los trastornos neuropsiquiátricos luego de un TEC. Entonces quizás fue un poco difícil y quizás una presentación un poco extensa porque el hilo estuvo como diferente. Lo otro es que si vamos a hablar de tech, pues no creo que una revista que estuviera en español fuera la mejor para definir el tech, como en las primeras diapositivas. Y lo otro era que si hablamos del puntaje de coma de escala de Glasgow, tienes que diferenciar en la edad pediátrica y no solo mencionar cómo es que se hace, sino que dependiendo de la edad del paciente, nosotros tenemos muchas variaciones, entonces quizás por ahí o lo mencionamos bien o nos hubiéramos obviado mencionarlo. Hay muchos términos semiológicos que debemos corregir, por favor, para que cuando estemos explicando tanto de medicamentos como de criterios diagnósticos, como de escuelas, lo sepamos decir mucho mejor. El fin de esta charla era dar a conocer cómo ahorita que han aumentado los casos de traumatismo intracraneal en adolescentes, que no solo nos ocupemos de las complicaciones mecánicas e infecciosas que pueden tener el niño, así como lo tuvo el paciente, sino que abordemos un poquito más allá porque estamos viendo una problemática donde ellos inician con su delirio hiperactivo o con sus trastornos del sueño y lo que estamos haciendo de manera errada es utilizar benzodiazepinas creyendo que de esta manera podemos como controlar los síntomas y tenemos es que clasificar bien el paciente. O es que tiene insomnio o es que está convulsionando. O es que está con un delirium, o tiene una agitación psicomotora, o le está pasando algo más, y de allí dar como el tratamiento indicado y nos ahorremos pues como este tipo de complicaciones. También me hubiera gustado como hacer otra evaluación como el cuidado del delirium, pero no farmacológico. ¿Qué tenemos que decirle a los papás? ¿Cómo tenemos que interactuar con el personal de enfermería? ¿Qué debe haber en la habitación y cómo podemos prevenirlo? Aunque es difícil porque el hecho de tener un TEC, pasar por la UCI, estar con sedación, aumenta el riesgo. Hay muchas cositas de educación que también nos pueden ayudar con esto. Y creo que ya estamos muy corticos del tiempo. Muchas gracias a las personas que ingresaron a la revisión. Hasta luego. Doctor Hernán, pues, ¿tiene algo por decir? Sí, una última notita. Lo extenso de la presentación fue culpa mía, porque yo le dije a ella que se extendieran algunas cositas que son importantes. Y lo que la doctora Angie menciona de los cuidados no farmacológicos, lo hubiera extendido más, pero hubiera sido chévere también incluirlo, claro que sí. Pero me parece que es valioso de todos modos el esfuerzo de la residente y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Listo, doctor Hernán, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Si pues no hay ninguna otra pregunta o algún comentario, pues damos por finalizada la charla del día de hoy. Gracias.